Enero del 24. Un apartamento en la calle Tijokeanskaya, en Pargolovo, a las afueras del norte de San Petersburgo. Bárbara Serepsova, de 23 años, estaba acostando a su hija de 9 meses. La recostó boca arriba en el sofá, presionó una almohada contra su rostro y la sostuvo. Y nadie esa noche sabía que una simple rutina para dormir terminaría así. Pero vayamos por orden. Serepsova tenía en ese momento 2 hijos pequeños, un hijo de 1 año y medio y la menor, de apenas 9 meses, menos de 1 año de diferencia, un edificio de paneles prefabricados, el Petersburgo de enero al otro lado de la ventana. Oscurece a las 4, a las 6 ya es noche cerrada, y esa noche ella acuesta a los 2. El hijo se duerme de inmediato, rápido y profundamente, como sucede a esa edad. Pero la menor no se duerme, hace berrinche, llora. A los 9 meses es cuando salen los dientes. Cuando el sueño es intermitente, el llanto puede extenderse 1 o 2 horas hasta el amanecer. ¿Cuánto tiempo duró exactamente? En realidad no se sabe. Pero en algún momento Serepsova tomó una almohada. Según la versión de la investigación, recostó a la menor boca arriba en el sofá, presionó la almohada y la sostuvo hasta que dejó de moverse. Como establecería después la pericia, asfixia mecánica, obstrucción de las vías respiratorias con un objeto blando, una conclusión inequívoca, confirmada en el juicio. Y lo que sigue. El mismo apartamento en Tijokeanskaya, la misma noche, las mismas farolas tras la ventana. Nada alrededor había cambiado, solo que en el sofá yacía lo que 1 minuto antes aún respiraba, y al lado dormía el niño de 1 año y medio, solo. Serepsova llamó un taxi y se fue. Cerró la puerta, bajó, se subió al auto y el apartamento en Tijokeanskaya quedó cerrado con llave. Enero, edificio de paneles, bajo cero afuera. Adentro, un niño de 1 año y medio, solo, sin comida, sin agua, sin un solo adulto cerca. Y en el mismo sofá, lo que apenas 1 hora antes era su hermana menor. Tiene 1 año y 9 meses. A esa edad, el vocabulario es de 1 decena de palabras y ninguna de ellas es ayuda. No podía abrir la puerta, no podía alcanzar el grifo, no podía entender por qué su hermana no se movía ni por qué su mamá no estaba. Simplemente se quedó ahí, donde lo dejaron. 2 días, 48 horas en un apartamento cerrado, en noches de invierno petersburgués, lo que significa que la mayor parte de ese tiempo transcurrió en completa oscuridad. Y es importante entender algo aquí. Esto no fue un segundo de arrebato, no fue un estallido tras el cual la persona vuelve en sí y agarra el teléfono. Cada hora que Serepsova no regresaba era una decisión aparte. No volver después de 1 hora, después de 6, después de un día. Cada una de esas horas fue una elección consciente, que se repetía una y otra vez. Mientras tanto, ella estaba de visita. ¿Qué hacía exactamente? ¿Con quién estaba? ¿Y qué dijo al respecto? Eso vendrá después, pero una cosa ya está clara. Ella sabía lo que había dejado atrás, y no regresó. Después, la puerta finalmente se abriría, y quienes entraran verían lo que verían. Y para ese momento, Serepsova ya estaría contándoles a sus conocidos una historia completamente diferente. Mientras todo esto sucedía en el apartamento de Tijokeanskaya, la puerta cerrada, la oscuridad, el niño de 1 año y medio solo en el sofá, Serepsova estaba de visita con unos conocidos. Le preguntaban por los pequeños. ¿Cómo no hacerlo? ¿2 bebés? La pregunta surge sola. Y Serepsova respondía, todo está bien. Están con una amiga, con Angélica. Angélica los cuida. Todo bien, no hay de qué preocuparse. El nombre sonó con seguridad. No titubeó, no se trabó. Angélica, punto. Como si fuera una vieja conocida, una persona de confianza a quien se le podían dejar ambos niños, solo que ninguna Angélica existía. Entre los conocidos de Serepsova no había una sola persona con ese nombre, ni un solo registro en su teléfono, ni un solo testigo que la hubiera mencionado alguna vez. Angélica era una invención, un personaje creado con un solo propósito, que en su ausencia nadie hiciera preguntas de más, que cualquiera que se interesara recibiera una respuesta corta.
Una amiga los cuida. Todo normal. Y es importante entender, esto no fue una improvisación en estado de pánico. No estaba en shock. Era una coartada con nombre, con detalles, preparada de antemano. Serebtsova sabía que le preguntarían y preparó la respuesta antes de salir del apartamento. Y la mentira funcionó. Nadie verificó, nadie llamó, nadie fue a Tijoqueanskaya. 20 de enero del 24. 2 días enteros. Eso es lo que estuvo cerrado el apartamento en Tijoqueanskaya. Al otro lado de la pared, los vecinos. Al otro lado de la puerta, el rellano de la escalera. Y ahora, 2 versiones de cómo salió todo a la luz. Según una, unos conocidos llegaron al apartamento. Serebtsova estaba de cumpleaños y alguien decidió pasar a felicitarla. La puerta resultó no estar cerrada con llave. Según la otra, Serebtsova regresó ella misma y llamó a la policía. ¿Cuál de estas versiones se acerca más a la verdad, según los materiales del caso, no queda del todo claro? Pero en ambos casos hay un mismo momento. La puerta se abrió. Alguien entró y vio el sofá. Lo que quedaba de la bebé de 9 meses presentaba una tonalidad amoratada. Es un signo característico que aparece con el paso del tiempo. 2 días son suficientes para que todo cambie, incluyendo el color, el olor. Bastaba una sola mirada para comprender que ya hacía mucho que no se podía hacer nada. Desde aquella misma noche en que Serebtsova cerró la puerta tras de sí, y esto es lo que también vieron quienes entraron, al lado, en el mismo sofá, el niño de 1 año y medio, vivo. No podía ir a ningún lado. En ese momento, Tijoqueanskaya dejó de ser solo una dirección. Un equipo se desplazó al lugar. Lo primero que hicieron los agentes fue anotar un nombre, Angélica. Serebtsova lo mencionó con calma, sin titubeo. La policía recibió la declaración e inició la verificación. Rastrear en las bases de datos, encontrar una dirección, establecer un número de teléfono. Normalmente eso lleva unas pocas horas. Hay un nombre, hay una conexión, el resto es cuestión de técnica. Y la técnica no funcionó. No apareció ninguna persona que de alguna forma estuviera vinculada a Serebtsova. Ni en contactos, ni en mensajes, ni en redes sociales. Los agentes revisaron con los conocidos. Nadie había escuchado ese nombre. Ni los vecinos, ni aquellos con quienes pasó los 2 días. Todos los que repetían la historia de la amiga simplemente repetían lo que habían oído de ella. La fuente original era una sola, la propia Serebtsova. Los investigadores ampliaron la búsqueda, revisaron las cámaras cerca del edificio en Tijoqueanskaya. Ningún desconocido. En 2 días, nadie visitó el apartamento, excepto quienes abrieron la puerta el día 20. En cuanto la coartada se desmoronó, y se desmoronó en cuestión de horas, el foco se desplazó. Si Angélica no existía, los niños no fueron dejados con nadie. En el apartamento solo había estado Serebtsova, y la única a quien debían preguntar qué había ocurrido en Tijoqueanskaya era ella misma. El interrogatorio comenzó ese mismo día. La llevaron a la comisaría, la sentaron frente al investigador. Acta, cámara, procedimiento estándar. Le expusieron todo lo que ya sabían. Angélica no existe. En 2 días nadie entró al apartamento. Las cámaras lo confirmaron. Y le hicieron la pregunta directa. ¿Qué ocurrió en Tijoqueanskaya? Ella habló. No de inmediato, pero habló. Dijo que lo había hecho ella. Confirmó el método, el lugar. En el apartamento no había nadie más que ella y los pequeños. Habló con calma, sin histeria. La confesión quedó registrada en su totalidad, pero la investigación necesitaba más que palabras en una oficina. La llevaron de vuelta al apartamento. Verificación de declaraciones en el lugar de los hechos. La sospechosa regresa al sitio donde todo ocurrió y muestra cómo, bajo grabación de video, en presencia de testigos instrumentales, Serebtsova entró al mismo apartamento, se acercó al mismo sofá, mostró lo que hizo, dónde estaba parada, cómo sucedió todo, sin lágrimas, sin intentos de negarse. Las declaraciones coincidieron con el interrogatorio, y formalmente eso era todo. Hay confesión, hay confirmación,
Hay registro, pero en el acta apareció una línea que debía explicar lo principal. El porqué. El motivo. Sobre la base de sentimientos hostiles surgidos repentinamente. 6 palabras detrás de las cuales no hay nada concreto. Una fórmula que se pone en decenas de casos diferentes. Cierra la casilla del acta, pero no responde ninguna pregunta. ¿Qué hostilidad hacia una bebé de 9 meses? ¿De dónde surgió y por qué precisamente esa noche? Hubo confesión, pero respuesta no. Entre la confesión y la detención pasaron 2 días. El 22 de enero de 2024 vinieron por Sereptsova. Esposas, vehículo, centro de detención. De hecho, ella ya había contado todo, había cooperado. Pero la cooperación es una cosa, y lo que hizo es otra muy distinta. El 24 de enero, audiencia, Tribunal de Distrito de Vyborg, San Petersburgo. Sala del tribunal, fiscal, abogado defensor, escolta. Trajeron a Sereptsova desde el centro de detención. 23 años, sentada detrás del vidrio. La acusación fue leída en voz alta. La más grave que se puede imputar por algo así. El fiscal solicitó prisión preventiva. Fundamento: gravedad de los cargos, riesgo de fuga, riesgo de presión sobre testigos. El tribunal aceptó. Prisión preventiva hasta el 22 de marzo. 2 meses en el centro de detención para empezar. Después, prolongación, peritajes, diligencias de investigación. El proceso apenas comenzaba, pero hubo un momento que todos en la sala recordarían. El juez le dio la palabra a Sereptsova. Procedimiento estándar. La acusada puede expresarse antes de la decisión sobre la medida cautelar, explicar, pedir o guardar silencio. Y ella no guardó silencio. Dijo exactamente una frase: no tengo nada que decir. No soy inocente, ni lo lamento. No déjenme explicar. 4 palabras y silencio. El juez lo registró. La escolta se la llevó. La puerta se cerró. Y la pregunta quedó en el aire. ¿Calla porque no tiene nada que agregar a la confesión? ¿O porque realmente le da igual? Mientras Sereptsova se encontraba en el centro de detención, los criminalistas trabajaban en el apartamento. No interrogatorios, no actas, sino inspección. Y lo que documentaron reveló más sobre la vida en ese apartamento que la propia Sereptsova en los interrogatorios. Suciedad. Y no la que se acumula en un par de días, sino sistemática, incrustada. En la cocina, restos de comida reseca, una capa de grasa, un fregadero que llevaba mucho sin usarse con ese fin. En las habitaciones, ropa tirada, polvo, aire viciado, basura que no se sacaba en semanas, un piso que no se lavaba en meses. Este no era un apartamento que tuvo un mal día. Era un apartamento donde los malos días se sucedían uno tras otro. Un punto aparte en el acta: el estado de quienes vivían allí. Los pequeños estaban desatendidos, no en el sentido de despeinados, sino en el sentido de que sistemáticamente nadie se ocupaba de ellos. Ropa sucia, alimentación irregular, a duras penas. Eso lo confirmarían después los vecinos también. El abandono era evidente desde hacía más de un mes. Los criminalistas documentaron todo, cada habitación, cada superficie. Esto no es un detalle secundario, es la caracterización del entorno en el que todo sucedió. El apartamento lucía como si el adulto allí hubiera dejado de ser adulto hacía mucho. Y es importante entender: esto no es el resultado de una crisis, ni un colapso, ni una mala racha. El deterioro se fue acumulando capa tras capa. Lo que documentaron los criminalistas es el resultado de un proceso prolongado, no de una sola noche. El apartamento hablaba por sí solo. Pero la investigación aún tenía preguntas para quienes vivían al lado. Los vecinos conocían a la inquilina no por su nombre, sino por los sonidos. Música en plena madrugada, la puerta del edificio golpeando al amanecer, voces en el apartamento cuando todo el edificio llevaba horas dormido. Los investigadores interrogaron a varias personas del piso y de los bloques cercanos. El panorama era el mismo, casi palabra por palabra. A Sereptsova la habían visto en estado de embriaguez, no una ni 2 veces, regularmente.
en el rellano, en el patio, paso inseguro, habla incoherente, olor a alcohol. Para los vecinos esto ya era algo habitual. De los pequeños hablaban con cautela, los veían rara vez. Serebsova casi nunca salía con ellos a la calle. Alguien escuchaba llanto detrás de la puerta, pero no constante, más bien de fondo. Nadie recordaba que la visitaran familiares, ni madre, ni hermana, ni amigas, 2 bebés en brazos y nadie alrededor. Y lo importante, ninguna vecina recordaba que Serebsova hubiera pedido algo alguna vez. Pedir sal, pedir dinero prestado, pedir que le cuidaran a los niños 1 hora. Aislamiento total. Una puerta cerrada, una botella, silencio. Ninguno de los interrogados dijo que fuera agresiva, no gritaba, no armaba escándalos, callada, bebedora, solitaria. Simplemente se hundía lentamente a la vista de todos y nadie tendió la mano, aunque ella tampoco la pidió. Este es el momento en que uno quiere detenerse y preguntarse, ¿alguien podría haber intervenido? Y lo más probable es que sí, pero no sucedió. Sin embargo, los vecinos no le contaron todo a los investigadores. Lo que las autoridades sabían sobre Serebsova iba más allá de lo que se veía desde el otro lado de la pared. En junio del 24, el juez revisaba la prolongación de la prisión preventiva. El fiscal presentó una solicitud y en la sala se mencionó por primera vez algo que los vecinos no percibían tras la pared: alcohol. Eso ya lo sabían. Pero el fiscal añadió: sustancias, medios para alterar el estado de conciencia. Según los datos de la investigación, Serebsova no consumía solo bebidas alcohólicas. La fiscalía describió su vida en una sola frase: un estilo de vida antisocial. Y esto no es un diagnóstico, es una caracterización jurídica. Una persona que, a los ojos del Estado, dejó de funcionar como adulta. No trabajaba, no mantenía a quienes dependían de ella, no se controlaba, de dosis en dosis, de trago en trago. El fiscal solicitó mantenerla bajo custodia. Fundamento: peritajes pendientes, riesgo de presión sobre testigos. El tribunal aceptó. Para ese momento, 5 meses en el centro de detención, de enero a junio. Al otro lado de los muros, el trabajo continuaba. Interrogatorios, solicitudes, recopilación de materiales. El caso acumulaba detalles que cerraban cualquier resquicio para la clemencia. Que bebía, lo sabían. Que era dependiente, también. Y ni un solo intento de cambiar algo. La compasión, si es que quedaba alguna, se desmoronaba. Una cosa es una madre joven que no pudo más, otra, una que ni siquiera lo intentó. En junio del 24, el fiscal lo expuso todo en voz alta. Pero incluso eso, la dependencia, el deterioro, explicaba el contexto, no explicaba aquella noche en concreto. Serebsova callaba. El caso avanzaba hacia el juicio. Ella habló por primera vez desde enero, no con monosílabos ni con silencio, sino con una posición completa. Y esa posición cambió absolutamente todo lo que había ocurrido hasta ese momento. El caso llegó al tribunal de la ciudad de San Petersburgo. En el banquillo estaba sentada la misma mujer que medio año antes había confesado y confirmado todo en el lugar de los hechos. Y ahora decía algo distinto. No admitió su culpabilidad, no en el sentido de «no fui yo», no negaba haber estado en el apartamento, no negaba que la almohada estuviera ahí, lo que negaba era la intención. Su posición: no quería ese desenlace. Fue un accidente. No hubo premeditación, una concatenación de circunstancias. La defensa solicitó cambiar la calificación del delito. En lugar de la más grave, pasar a un artículo sobre acciones imprudentes. La diferencia es colosal. En esencia, Serebsova le pedía al tribunal que creyera que todo lo que ocurrió aquella noche en Tijoqueanskaya fue una elección inconsciente. La sala escuchaba, el fiscal callaba hasta su turno. Serebsova hablaba con calma, sin quiebre, la misma calma que los investigadores habían registrado ya en enero, solo que entonces confirmaba. Ahora negaba. Entre la confesión en el interrogatorio y la retractación en la sala del tribunal pasó menos de un año.
Las declaraciones, las mismas, los hechos, los mismos, pero la conclusión, opuesta. No quería, así se dieron las cosas, fue un accidente. La fiscalía preparó su respuesta. La respuesta de la fiscalía se basó no en palabras, sino en resultados periciales. La conclusión médico-forense fue leída en la sala y lo que allí constaba excedía lo de una sola almohada. Asfixia, obstrucción de las vías respiratorias, establecida desde enero. Eso lo sabían todos, la investigación, la defensa y la propia Serepsova. Pero la pericia descubrió algo más. En la bebé de 9 meses se documentaron lesiones. No menos de 7 impactos con un objeto contundente en la cabeza, el cuello, el torso, los brazos y las piernas. 7 es el límite inferior. La pericia dice no menos de, lo que significa que pudieron ser más. La naturaleza de las lesiones apuntaba a una cosa: los impactos fueron dirigidos deliberadamente a distintas partes. No fue un solo movimiento, no fue un contacto accidental, sino una serie, secuencial, distribuida por toda la superficie. La fiscalía presentó la conclusión como respuesta directa a la posición de la defensa. Imprudencia es una sola acción con un resultado imprevisto. Aquí hubo un mínimo de 7 acciones separadas, más la asfixia, más el uso de un objeto, cada una independiente. La defensa no impugnó la conclusión pericial. Los datos obtenidos durante el examen forense estaban documentados y constaban en el expediente. Discutir las cifras era imposible. La versión de accidente que Serepsova construyó en la sala chocó con 7 puntos en el mapa de lesiones. Y la fiscalía formulaba una y otra vez la misma pregunta. Si no quería hacerlo, ¿por qué las lesiones? El tribunal admitió la pericia. La fiscalía pasó al siguiente bloque de pruebas. ¿A dónde exactamente se dirigió? La investigación lo estableció mediante los datos del taxi y los interrogatorios. A casa de su exmarido, según otras fuentes, a casa de un conocido. La diferencia no es lo esencial. Lo esencial es otra cosa. No era una dirección al azar ni una estación de tren. No fue un intento de abandonar la ciudad. Una persona concreta, un lugar concreto donde la conocían y donde le abrieron la puerta. Sin maleta con ropa, sin plan, sin mirar atrás. Serepsova pasó allí 2 días. No se escondió, no se quedó en un rincón. Socializó, conversó, estuvo rodeada de personas que no sospechaban nada. Para ellos era una invitada normal. Llegó, se quedó, se comportaba con normalidad. Y ninguna de las personas que estuvieron cerca durante esos 2 días notó nada extraño. Ni ansiedad, ni lágrimas, ni intentos de llamar a casa, ni una sola vez marcó un número, ni pidió irse, ni mencionó que tuviera que volver. Durante 48 horas siguió viviendo como si nada hubiera cambiado, ni un arrebato que pasó, ni un shock que desconectó su reacción. Simplemente, continuación. A partir de ese momento, el caso dejó de tratarse de una sola noche. Aquello parecía una visita cualquiera. Una persona llegó y se quedó, a pocos kilómetros de Tijoqueanskaya, donde todo seguía exactamente como ella lo había dejado. 2 días después, regresó. Marcó un número y habló como si acabara de entrar y acabara de ver. La voz en la línea con el operador sonó exactamente como debe sonar la voz de una persona en estado de conmoción. Desconcierto, pánico, frases entrecortadas. Informó que había regresado a casa y descubierto que algo le pasaba a la menor. No respiraba. Necesitaba ayuda. El operador registró la llamada. Enviaron una patrulla y Serepsova esperó. Y mientras esperaba, construyó una versión. Sencilla, no pensada hasta el último detalle, pero suficiente para desviar la primera pregunta. ¿Y usted dónde estaba? La misma coartada. Angélica, la amiga, todo bajo control. En su lugar, cualquier persona normal habría actuado exactamente igual. Una llamada, un grito, una ambulancia. Ella lo entendía, y exactamente eso fue lo que representó. Cuando llegó la patrulla, Serepsova repitió su versión, y luego la jugada clave. Señaló a Angélica. Es ella quien los cuidaba. Ella debería responder.
Nombró a una persona que no existía y lo hizo con la entonación de una víctima. Los policías tomaron la declaración, inspeccionaron el apartamento, documentaron la escena. Formalmente, una situación estándar. La verificación comenzó por buscar a la persona señalada por Shereptsova, y ahí estaba ella, de pie en el umbral, observando cómo trabajaban las personas que habían acudido por su llamada. Sabía lo que buscaban, sabía lo que encontrarían, y sabía que a Angélica no la encontrarían jamás, porque no había a quién buscar. Todo este tiempo se habló de la menor, de la almohada, de la mentira, de lo que encontraron en el sofá. Pero en ese mismo apartamento, durante esos mismos 2 días, había otra persona, el mayor, 1 año y medio. Allí, en la oscuridad, en el silencio, en un olor que se hacía más denso con cada hora. No pedía ayuda porque no sabía que la ayuda existía. Solo sabía que su madre se había ido, que todo estaba en silencio y que nadie venía. Y cuando finalmente abrieron la puerta, estaba vivo, deshidratado, pero vivo. La investigación documentó que Shereptsova dejó a su hijo conscientemente, no lo olvidó, no se confundió, simplemente se fue y no regresó. En 2 días no intentó ni una vez organizar ayuda para él, ni una llamada a los vecinos, ni a conocidos. La coartada de Angélica no incluía la petición de llévense al niño. Él no entraba en ninguno de sus planes. Después se estableció que no presentaba lesiones. Nadie lo tocó. Simplemente dejó de existir para ella en el momento en que cruzó el umbral. Tras la detención, surgió la pregunta de a dónde enviar al mayor. La madre en prisión preventiva, sin familiares cerca, pero tenía un padre que vivía aparte. Lo localizaron, se comunicaron con él, vino y se lo llevó. El hijo sobrevivió. Es lo único en esta historia que no requiere explicación. Una sola palabra. El tribunal no solo preguntó por el hijo, preguntó cómo había ocurrido todo. Y Shereptsova respondió, imprudencia. Lo dijo mirando al frente, sin llorar, sin levantar la voz, y sobre eso la defensa construyó toda su línea. La lógica era simple, sin intención, otro artículo, otra condena, otro tipo de colonia, otra vida después. La fiscalía respondió no con emociones, sino con hechos. Una lista de 6 puntos. Primero, la pericia documentó múltiples lesiones intencionales previas a la asfixia. Segundo, la almohada fue presionada con fuerza suficiente para la obstrucción total de las vías respiratorias. Esto no es un movimiento accidental. Tercero, tras lo ocurrido, Shereptsova no llamó a emergencias, no intentó reanimación. Cuarto, en lugar de eso, abandonó el apartamento. Quinto, preparó de antemano una coartada y dio un nombre concreto, Angélica. Sexto, durante 2 días se comportó como si nada hubiera pasado. Esos 6 puntos y cada uno de ellos contra la palabra imprudencia. El fiscal no levantó la voz. No hacía falta. Los hechos hablaban solos. Shereptsova escuchaba en silencio. Su rostro no cambió. La defensa no impugnó ninguno de los 6 puntos. La estrategia siguió siendo la misma. No cuestionar los hechos, sino cuestionar la intención. El tribunal escuchó a ambas partes y procedió a dictar sentencia. El juez leyó el fallo el 20 de marzo de 2025. Tribunal de la Ciudad de San Petersburgo. Culpable, en todos los cargos. Más de 1 año había pasado desde aquella noche de enero en Tijokeanskaya, y aquí estaba la sentencia. El tribunal no aceptó la versión del accidente, no aceptó los argumentos de la defensa, no estuvo de acuerdo con que la almohada hubiera llegado al rostro por sí sola. 3 cargos separados, el primero por lo que ocurrió con la menor, el más grave, el segundo por el mayor, abandonado en un apartamento cerrado sin comida, sin agua, sin posibilidad de ayuda. Resultado: 14 años de colonia penal de régimen ordinario, más 1 año de restricción de libertad tras cumplir la condena principal, más una multa de 100.000 rublos. 14 de 20 posibles, no el máximo, pero tampoco el mínimo. La sentencia cayó exactamente donde la ley establece: acción consciente, no concatenación de circunstancias. Shereptsova escuchó la sentencia de pie. El rostro, el mismo de siempre, sin expresión,
sin objeciones, sin última palabra, igual que en enero ante los investigadores, igual que en junio en la audiencia de prolongación, como siempre. En la sala estaban sentados quienes llevaron este caso, quienes leyeron las pericias, revisaron las cámaras, interrogaron a los vecinos. 14 años, el resultado de todo su trabajo, formalmente cerrado. La sentencia fue dictada, pero en el expediente quedó un detalle que nunca se mencionó en la sala. Sin él, esta historia es simplemente aterradora, con él insoportable. El motivo en este caso fue registrado 2 veces. Documentos diferentes, formulaciones diferentes. Ambas aparecieron en el expediente mucho antes del juicio, pero en la sala apenas se detuvieron en ellas. La primera, aquella fórmula genérica, ya sonó. Pero la segunda era más concreta, textualmente, con el fin de librarse de las obligaciones de crianza. No hostilidad, no un colapso. Exactamente, librarse. Una palabra con dirección. Quería dejar de ser responsable de la menor y encontró la manera. Esta formulación se acerca más a la verdad, pero crea una impresión falsa. Librarse de las obligaciones suena como un plan, como una decisión a la que se llegó conscientemente. La investigación verificó esto por separado. Confiscaron su teléfono, revisaron mensajes, registros de llamadas, historial de navegación, ni búsquedas, ni mensajes del tipo «no puedo más», ni notas, ni borradores, ni un solo rastro digital de una persona acercándose a una decisión. Ella no lo planeó. La distancia entre «no quiero» y «lo hizo» se recorrió en cuestión de minutos. Algo ocurrió entre «el hijo se durmió» y «la menor no se dormía». Hay un detalle. Serepzova lo mencionó en el primer interrogatorio, el mismo en el que confesó antes de callarse, antes de cambiar de posición, antes de las circunstancias. En el interrogatorio no buscaba justificaciones, simplemente describía la secuencia, paso a paso. Y fue precisamente en esa secuencia donde el motivo se hizo visible por completo. El taxi estaba esperando abajo, lo había pedido de antemano, incluso antes de empezar a acostar a los niños. Tenía planes para la noche, una persona concreta, una dirección concreta. Todo estaba listo. Solo faltaba una cosa, acostarlos e irse. El mayor se durmió rápido, pero el llanto no cesaba. Abajo esperaba el conductor. El taxímetro corría. 1 minuto, otro más. El taxi espera, el llanto no para. Los planes se retrasaban. El conductor probablemente ya había llamado para preguntar cuándo bajaría, y Serepzova tomó la almohada. No porque perdió el control, no en un estado de confusión mental, no por odio, no por desesperación. Tenía prisa, simplemente tenía prisa, y la menor le impedía irse. No le impedía vivir, le impedía salir del apartamento en ese preciso momento. Eso es lo que estaba detrás de la formulación librarse de las obligaciones. No un plan gestado durante semanas, no un cálculo frío, simple prisa cotidiana. Una espera abajo, un llanto arriba, una almohada en el sofá. Todo el motivo cabe en 3 palabras. El taxi ya llegaba. La hija de 9 meses no la dejaba irse de visita. La madre encontró la manera, la que tenía al alcance de la mano. Después de eso, Serepzova cerró la puerta del apartamento, bajó y se subió al auto, dio la dirección y se fue. Todo lo que ocurrió arriba, para ella, cabía en el intervalo entre pedir el taxi y subirse a él. No pensó mucho. Lo más probable es que no haya pensado en absoluto. Y ahora, mirando atrás, todo encaja. Angélica no fue una coartada inventada con anticipación, fue la improvisación de alguien que no tenía un plan, porque la acción misma no fue un plan. No fue cálculo, sino irritación. La almohada fue el punto final de una oración. La visita a los conocidos no fue una huida, fue la continuación de la noche por la que todo sucedió. No tengo nada que decir. En la sala del tribunal no fue una estrategia legal, es la verdad. Realmente no tiene nada que explicar. Para ella fue así de simple. Durante todo el video, el espectador esperaba una respuesta al ¿por qué? Una terrible pero proporcional,
un trastorno mental, desesperación, un colapso, cualquier cosa detrás de la cual hubiera una lógica, pero la razón fue el taxi, los planes de la noche, la prisa, simple prisa cotidiana. Serepsova no odiaba a su hija, simplemente no tenía nada, ni apego ni miedo. La menor era un objeto que estorbaba, y la almohada, un objeto que estaba al lado. 14 años de colonia. El mayor, con su padre. La menor tenía 9 meses, no quería dormirse y la madre tenía prisa. Estimados espectadores, ya hemos visto en varios videos historias donde hay mucha indiferencia alrededor. Por favor, si observan en alguien, en sus vecinos o en algún padre o madre que conozcan de algún lado, este tipo de comportamiento, por favor acudan a las autoridades correspondientes. Gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse a nuestro canal, escriban en los comentarios qué piensan sobre esto. Hasta la próxima.